que el día de hoy se dejaron dos actividades. La primera de ellas era ingresar a la página web aprendoencasa.p. Ingresábamos a la web, nos ubicábamos en secundaria, íbamos a nuestro respectivo grado, en este caso primero, buscábamos nuestra área, en este caso matemática, y empezábamos con el trabajo. Teníamos el día 3 en esta hojita que lleva como título Compartimos un panchuta. Hay dos actividades, una para el día 3 y otra para el día 4. El día de hoy solo hacíamos esta aquí, fracciones con panchuta. Teníamos que responder a estas dos preguntas: ¿qué parte del panchuta comieron Juan y José? ¿Y qué parte del panchuta comió Julio? Que viene a ser lo mismo de lo que nos están preguntando aquí en la ficha número 3. Por lo tanto, como se dan cuenta, es lo mismo, solo tendríamos que hacer esta ficha de aquí. Esta de aquí básicamente es informativa. Para poder resolver un problema de matemática tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, tenemos que comprender el problema. Luego tenemos que diseñar una estrategia o seleccionar un plan. Luego tenemos que ejecutar ese plan. Y por último tenemos que reflexionar sobre lo que hemos desarrollado. Bueno, regresamos entonces y venimos aquí donde dice comprendemos el problema. La primera pregunta dice ¿qué datos nos ayudarán a responder las preguntas de la situación significativa? Entonces vamos a ver qué datos nos podrían ayudar. Si vemos en el problema, sabemos que el pan como dato nos dicen que ha sido dividido en 8 pedazos iguales. Además sabemos que José tomó una parte del pan y la figura quedó así, o sea, José se comió estos pedazos que están aquí en blanco. Y también sabemos por dato que Juana se comió la cuarta parte del pan. Ahí ya tendríamos 3 datos. Por último, sabemos que después de que comieron los 3, quedó 1/8 del pan. Entonces, de la pregunta ¿qué datos nos ayudarán? Tendríamos que poner ahí esos 4 datos. 4 datos son los que tenemos y tendríamos que completar en la pregunta 1. Luego nos vamos a la pregunta 2, que dice ¿qué piden hallar las preguntas de la situación significativa? Entonces, ¿qué nos pide hallar la situación significativa? Nos da dos preguntas, ¿no? Y estas dos preguntas son las siguientes: ¿qué parte del panchuta comieron Juan y José? ¿Y qué parte del panchuta comió Julio? Entonces esas serían las interrogantes que tenemos que completar aquí, que es lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo hallar? Lo que comió Juana y José y lo que comió Julio. Luego tenemos la pregunta 3 que dice expresa mediante una fracción la parte que falta en la figura 2 de la situación significativa. Ajá, entonces teníamos la figura 2. Teníamos la figura 2, que era esta de aquí. Y nos piden que completemos esto de aquí como una fracción, que digamos qué fracción corresponde a esto que falta en la figura. Entonces, venimos por aquí. Tenemos ahí la figura 2 y contamos cuántos pedazos tiene este pan. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá se supone que hay 2. Serían 6 más 2, 8. 8 pedazos tiene el pan. Por lo tanto, ¿cuántos hay de color amarillo? ¿Cuántos han sobrado? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos faltarían entonces? Faltarían 3. Por lo tanto, como fracción diríamos, son 3 pedazos de un total de 8. O sea, la fracción sería 3/8. 3 partes de un total de 8. La siguiente pregunta. Bueno, el siguiente paso dice, diseñamos o seleccionamos una estrategia o un plan. Número 1 dice, ¿qué procedimiento realizarías para dar la respuesta a las preguntas de la situación significativa? ¿Qué procedimiento podríamos hacer? Hay varios, por supuesto. Yo he hecho el de aquí, que se los quiero compartir para ver si nos acercamos a la respuesta. Bueno, como habían dos preguntas, vamos a hacerlo por partes. Para la primera pregunta que decía ¿qué parte del panchuta comieron Juan y José? Podría ser lo siguiente. Primero,
identificar la parte del pan que comió José, que como hace un rato lo calculamos, serían 3 octavos. Tengo el dato de la porción que comió Juana, que me dijeron que era un cuarto. Entonces sumaría lo que comió José con lo que comió Juana para poder saber cuánto comieron los dos. Esa sería la primera estrategia. Como me dice para las preguntas que han planteado, y son dos, entonces iríamos a la segunda pregunta, que era ¿qué parte del pan comió Julio? Para saber lo de Julio, una vez que ya sepa cuánto comió Juan y José, y como sé que me va a quedar un octavo según el dato que tenemos, lo que puedo hacer es lo siguiente. De todo el pan que me queda, le quito ese octavo que nadie ha comido, le quito también lo que comió Juan y José, y lo que quede al final tendría que ser necesariamente lo que comió Julio. Repito, a todo lo que tenía en pan, le quito lo que comió Juan y José, le quito ese octavo que sobraba, y el resto vendría a ser lo que comió necesariamente Julio. Bueno, iríamos a al siguiente paso que dice ejecutamos la estrategia o plan. Bueno, tenemos que utilizar este procedimiento que nos hemos planteado aquí. Este procedimiento planteado aquí lo tenemos que utilizar y tenemos que representar de forma gráfica y simbólica la parte que comió Juana. ¿Cuánto comió Juana? Entonces recordamos que nos decían que Juana había comido un cuarto, ¿no? Acá al final dice Juana comió la cuarta parte del pan. Entonces, como comió la cuarta parte del pan, vamos a ver a qué corresponde esa cuarta parte del pan. Vamos por aquí. Y tenemos aquí nuestro pancito dividido en 8 partecitas. Sabemos que Juana ha comido un cuarto, pero alguno dirá, profe, pero ¿cómo es un cuarto de 8 partecitas? No entiendo. ¿Qué significa un cuarto de 8 partes? ¿Cómo puedo calcular si son 8 partes? Y acá usted dice un cuarto, una parte de 4, y por ahí que se puedan confundir. Entonces, en estos casos hacemos lo siguiente. Vamos a buscar una fracción equivalente. Una fracción equivalente a un cuarto. Como tengo 8 pedacitos, voy a buscar que el denominador también sea 8. Entonces podría decir que un cuarto equivale a 2 octavos. ¿Por qué? ¿Por qué un cuarto equivale a 2 octavos? Bueno, si no lo recordamos, vamos a el tema de fracciones equivalentes. ¿Qué son fracciones equivalentes? Las fracciones equivalentes son aquellas que, aunque la escribamos de forma diferente, presentan una misma cantidad. Por ejemplo, acá tenemos un círculo, acá tenemos otro círculo, pero hay una diferencia. Acá está dividido en 2 partes y acá está dividido en 8 partes. La parte amarilla con respecto al total vendría a ser una parte de un total de 2 partes, un medio. En este caso, la parte amarilla serían 4 pedacitos de un total de 8 pedacitos, o sea, sería 4 octavos. Pero como se pueden dar cuenta, esta parte amarilla de aquí y esta parte amarilla de aquí tienen el mismo tamaño. O sea, podríamos decir que un medio tendría que ser igual a 4 octavos. Sí, son fracciones equivalentes. ¿Cómo puedo demostrar, cómo puedo verificar que dos fracciones son equivalentes? Bueno, una forma de comprobarlo es realizando el producto cruzado de sus elementos. O sea, voy a multiplicar en aspa. Un medio es equivalente a 4 octavos si al multiplicar 1 por 8 y 2 por 4 me tendría que dar el mismo resultado. Entonces multiplicamos 1 por 8 me da 8. 2 por 4 me da 8. Como me dan el mismo resultado, entonces sí podemos concluir que un medio y 4 octavos son equivalentes. Ahora, si tengo una fracción pequeñita y quiero buscar
un equivalente a esa fracción, lo puedo construir fácilmente ampliando las fracciones. ¿Cómo se amplía una fracción? Simplemente se multiplica el numerador por un número y al denominador por el mismo número que multiplicaste. Si multiplico por 2 arriba, multiplico por 2 abajo. Si multiplico por 7 arriba, multiplico por 7 abajo. Si multiplico por 5 arriba, también multiplico por 5 abajo. Todas estas fracciones que nacen después de multiplicar los numeradores y los denominadores vienen a ser equivalentes. Tienen el mismo valor. Pero eso es cuando quiero ampliar fracciones, cuando quiero tener más fracciones. Pero cuando quiero convertir una fracción grande con números, digamos, números grandes, por decirlo de alguna manera, en fracciones más pequeñas, con números más reducidos de menor valor, vamos a hacer la simplificación de fracciones, que es lo inverso. Aquí en vez de multiplicar voy a dividir. Lo divido por un número arriba y lo tengo que dividir por el mismo número abajo. 90 entre 2 me daría 45, 120 entre 2 me daría 60. ¿Puedo seguir dividiendo? Por supuesto. 45, por ejemplo, lo puedo dividir entre 3 y 60 lo puedo dividir también entre 3. Tiene que ser necesariamente el mismo número arriba y el mismo número abajo. No pueden ser números diferentes. ¿A quién se los voy a dividir entre 5? Entonces, a 20 lo tengo que dividir también entre 5. ¿Y así puedo seguir dividiendo infinitamente? No, siempre va a haber un fin. Por ejemplo, aquí llegué hasta 3/4. Ya no puedo seguir dividiendo al 3 y dividir al 4 porque ya no me van a salir más fracciones. Entonces, para ampliar fracciones, si puedo multiplicar las veces que yo quiera, no va a haber ningún fin. Pero para simplificar fracciones, voy a dividir hasta llegar a un punto que ya no se pueda dividir. Esa fracción que ya no se puede dividir recibe el nombre de fracción irreductible. Bueno, habiendo recordado esos conocimientos que ya los tienen ustedes, chicos, de primaria, vamos a terminar de resolver nuestro problemilla. Bueno, entonces, como teníamos que Juana había comido 1/4 del pan, y aquí yo tengo 8 partes, busco una fracción equivalente a 1/4. Entonces, multiplico por 2 arriba, por 2 abajo, y obtengo 2/8. Y eso sí ya lo podría representar en mi esquema, es mi figura. 2 partes de un total de 8. 2 partes de un total de 8. Eso sería la pregunta número 1. La pregunta número 2 dice, representa gráfica y simbólicamente la cantidad de pan que comieron Juana y José. Bueno, esto es lo que ha comido Juana nada más. Ahora necesito lo que comió Juana y José. Juana comió 2/8 entonces, y José sabemos que comió 3/8 porque hace un rato ya lo calculamos. Entonces, sé que José comió 3/8 y sé que Juana comió 2/8. La pregunta es, ¿cuánto han comido los dos juntos? Bueno, lo que voy a hacer es simplemente lo siguiente. 2/8 que comió Juana lo sumaría con los 3/8 que comió José y obtendría el valor de 5/8. Entonces, estos 5 pedacitos, por ejemplo, vendrían a ser todo lo que comió Juana y José. 5 partes de un total de 8. 5 partes de un total de 8. Eso sería 5/8. No importa el color, no importa el colorcito del pedacito, lo que importa es contar que hayan 5 partes de un total de 8. Entonces concluimos que Juana y José comieron 5/8 del pan chuta. La pregunta 3 dice, representa mediante fracciones lo que comieron Juana y José. Responde la primera pregunta de la situación significativa. Bueno, ya lo hemos representado como fracciones. Esta es de forma gráfica. En la pregunta 2, donde dice de forma gráfica, aquí solo haríamos el dibujito. Y en la 3, donde dice mediante fracciones, pondríamos la fracción que hemos obtenido. Luego la pregunta 4 dice, representa mediante un gráfico la parte del pan que comió Julio. Y responde la segunda pregunta de la situación significativa. Bueno, ahora sí tenemos que calcular lo que comió Julio. Bueno, teníamos 8 pedacitos. Al inicio teníamos 8. ¿Qué pasó? Entre Juana y José hemos calculado que se han comido 5/8. 5 pedazos se han comido entre Juana y José.
Y por información del problema, sabemos que sobraba un octavo. Aquí nos dijo que después de que los tres comieron, quedó un octavo del pan. Entonces, 5 octavos que se comió Juan y José, sumado con el octavo que sobra, que nadie se comió, nos dan 6 octavos. ¿De qué me sirve eso? Bueno, yo sé que en total hay 8 partes. 8 partes de un total de 8. O sea, la unidad, todo el pan, vendrían a ser también 8 octavos. 8 partes de un total de 8. Pero sé que entre Juana y José más el octavo que sobraba, vendrían a ser 6 octavos. Yo quiero saber cuánto comió Julio. Entonces haré lo siguiente. Al total, o sea, a los 8 octavos, le voy a restar 6 octavos, que es lo que comió Juan y José y lo que sobró. Eso me daría 2 octavos. Recuerden que cuando son fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador, cuando las fracciones tienen el mismo denominador, se coloca el mismo denominador y solo se restan los numeradores. 8 menos 6 me da 2. Por eso tendría como respuesta 2 octavos. Pero siempre en fracciones, y eso ténganlo presente, tenemos que tratar de simplificar las fracciones. 2 octavos, ¿podemos simplificarla? Sí. ¿Cómo se simplifica? Dividiendo al numerador y al denominador por un mismo número. Entonces 2 y 8 comparten mitad. Entonces lo voy a dividir 2 entre 2 y 8 entre 2. 2 entre 2 me daría 1 y 8 entre 2 me daría 4. O simplemente hacemos mitad de 2 es 1 y mitad de 8 es 4. Y esa sería la respuesta a la pregunta número 4. Aquí me pedían representar de forma gráfica y responder la pregunta. Entonces la gráfica sería esta y la resolución de la pregunta sería toda esta operación. Por último, me piden reflexionamos sobre el desarrollo. Y aquí está lo importante. Dice, 2 o más fracciones son heterogéneas si sus denominadores son diferentes. Recordamos que en una fracción tenemos numerador y denominador. 2 o más fracciones homogéneas son homogéneas si sus denominadores son iguales. Aquí. 2 o más fracciones son homogéneas si sus denominadores son iguales. Entonces, heterogéneas cuando sus denominadores son diferentes y homogéneas cuando sus denominadores son iguales. En ese sentido dice, escribe el procedimiento para sumar un cuarto más un octavo. Vamos a ver, ¿cómo sumamos un cuarto más un octavo? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, cuando tenemos un cuarto más un octavo, como los denominadores son diferentes, vamos a homogeneizar las fracciones. ¿Qué significa? Vamos a buscar que las fracciones tengan el mismo denominador. Para ello, primero vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los dos denominadores. Como ven, aquí los denominadores son 4 y 8. Entonces, el mínimo común múltiplo de 4 y 8 sería mitad de los dos, perdón. Mitad de 4 es 2, mitad de 8 es 4. Vuelvo a sacar mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Vuelvo a sacar mitad de 1 ya no tiene y mitad de 2 es 1. Multiplico 2 por 2 por 2 y eso me da el mínimo común múltiplo que sería 8. Entonces, si el mínimo común múltiplo es 8, tenemos que buscar que las fracciones tengan como denominador al número 8. Acá tengo un cuarto y acá tengo un octavo. Con el octavo no hay problema porque su denominador es 8. El problema está con un cuarto. ¿Cómo hago para convertirla a denominador 8? Bueno, vamos a multiplicarle por 2. Si multiplico por 2 abajo y por 2 arriba, me quedaría lo siguiente. 1 por 2 es 2, 4 por 2 es 8. Entonces obtendría 2 octavos. Y ahora sí, como tengo 2 octavos más 1 octavo, esto sí es fácil de sumar. Simplemente colocamos el mismo denominador abajo y sumamos los numeradores. 2 más 1 me daría 3. Por lo tanto, la respuesta serían 3 octavos. Un cuarto más un octavo es 3 octavos. En la pregunta 2 nos dicen 2 o más fracciones son homogéneas y sus denominadores son iguales. En ese sentido, me piden que describa el procedimiento para restarle un octavo
a 3 octavos. O sea, a 3 octavos le tengo que quitar un octavo. ¿Cómo haría eso? Entonces, hacemos lo siguiente. Primero vamos a identificar quién es el minuendo y el sustraendo. El minuendo va a ser 3 octavos y el sustraendo va a ser 1 octavo. O sea, a 3 octavos le vamos a quitar un octavo. Y realizamos la operación de la sustracción. En fracciones homogéneas, como los dos tienen el mismo denominador, no hay ningún problema. Se coloca el mismo denominador, que es 8, y restamos los numeradores. 3 menos 1 me da 2. La respuesta sería 2 octavos. Pero, como dije hace un momento, en fracciones, siempre que se pueda, hay que simplificarlas. Entonces, este 2 octavos, puedo simplificarlo a llegar a respuesta de 1/4. Dice acá, si es posible, se simplifica hasta tener una fracción irreductible. Por lo tanto, 2 octavos lo simplifico, mitad de 2 es 1 y mitad de 8 es 4. 1/4. Recuerden que si saco mitad al numerador, al denominador también le tengo que sacar mitad. No le puedo sacar tercia, no le puedo dividir entre 4, no. Si divido al 2 entre 2, al 8 también lo divido entre 2. Ambos tienen que ser divididos por el mismo número, siempre. Bueno, y así estaría la resolución de toda la ficha número 3 de trabajo. No es necesario que impriman estas fichas. Si tuvieran impresora en casa lo pueden hacer, por supuesto. Pero si no lo tienen, simplemente tienen que copiar el título, las preguntas y sus respectivas respuestas. No es necesario que copien todo el texto, porque por ahí puede ser algo bastante cansado, bastante tedioso.